Aguacatox, el espacio audiovisual de Mercadona Tech. Hola de nuevo y bienvenidos al episodio 3 de Aguacatox. Hoy os traemos una conversación entre tres compañeros del equipo de data de aquí de Mercadona Tech: Rubén Ibáñez, Belén Inglés y Miguel Moratillo. Van a estar charlando sobre cómo ha evolucionado su equipo, sobre cómo empezaron trabajando en la construcción de una plataforma de datos para que otros equipos fueran autónomos, a meterse de lleno en casos de uso reales de negocio, como pueden ser el enrutado o la predicción de la demanda. No os cuento más, os dejo con ellos y espero que lo disfrutéis mucho. Mi nombre es Rubén Ibáñez, estamos aquí desde el equipo de data de Mercadona Tech. Llevo 2 años siendo tech lead del equipo de data y os vamos a contar un poco nuestra historia. Sí. Hola, yo soy Belén, miembro también Data Engineer del equipo de Data. Empecé hace 2 años y medio en prácticas aquí y llevo ya 2 años trabajando. Yo soy Miguel, aunque dentro del equipo internamente me conocen como Mike. Yo llevo 2 años y medio trabajando en Mercadona Tech y también soy Data Engineer dentro del equipo. Y ahora sí, si queréis, podemos empezar a contar un poco los orígenes de cómo empezó el equipo de data, cómo era igual hace unos años, incluso antes de que entrásemos Belén y yo, que Rubén lleva más tiempo, igual nos puede contar un poco cómo eran esos orígenes. Claro, sí. Pues nada, al principio nos focalizamos solo en el trabajo de plataforma, que era un proyecto muy chulo, con muchos retos por delante. Trabajando en otros equipos de data y todo esto, al final tu rol como data engineer solía ser hacer pipelines de datos, que al final son flujos de datos para que el dato se mueva de un sitio a otro. Aquí el proyecto era mucho más ambicioso y más generalista, por así decirlo. Al final vivimos en una cultura de producto en esta empresa y básicamente nuestro rol con cualquier equipo es hacer productos para que otros equipos puedan aprovechar sinergias o lo que sea. Entonces, básicamente, desde ese paradigma, nuestro rol era hacer herramientas para que otros equipos se acelerasen con sus datos, básicamente. Que suena muy abstracto y muy conceptual todo, pero al final cuando te bajas al barro en el día a día, te salen proyectos muy chulos y siempre tienes que estar pensando una vuelta más de, oye, no quiero hacer solamente esta pipeline para este equipo para hoy, sino que quiero hacer una herramienta que les sirva para los 12, 13 equipos que tenemos diferentes en Mercadona Tech y que les valga para todos, que sea mantenible y que sea guay para todos. ¿Y vosotros qué os ha parecido esa parte de plataforma, que también la vivisteis en parte? Sí, una parte muy chula. O sea, nosotros como horizontal, al final, lo que has dicho, hemos tenido que desarrollar algunos productos, pero ya internos, no hacia el jefe, el cliente de Mercadona Tech directos, eso lo hacen las verticales que han desarrollado productos para los procesos que tiene Mercadona Online, sino que hemos tenido que desarrollar herramientas para que ellos, pues al final, para que funcione la aplicación, por restricciones operativas, no pueden tener todos los datos en las bases de datos que utilizan ellos, y entonces hemos tenido que desarrollar algunas herramientas para transportarlos a una base de datos analítica y poder sacarles valor allí y tener datos históricos, datos de hace 10 años que a lo mejor no necesitas ahora mismo en la aplicación, ¿no? Y la verdad es que ha sido un camino muy chulo en el que hemos desarrollado, como tú has dicho, poco a poco según surgían las necesidades. Empezamos con la L, que era simplemente hacer una foto de la base de datos, extraer y copiarla en nuestro data warehouse. Cuando fue surgiendo la necesidad CDC, que es esa foto, pero luego ya ir sincronizando cambio a cambio lo que va ocurriendo. Con streaming también, mandar eventos porque a lo mejor no querías guardarte esos datos en la operacional. Y luego también pues la capa de transformada de datos que hicimos con DBT, una herramienta, para ya dentro, una vez están los datos dentro de la analítica, pues ir sacándoles valor poco a poco y hacer transformaciones sobre esos datos que no son necesarios en la operativa. Ha sido un viaje muy chulo en la que hemos podido ver pues el viaje del dato al final. Totalmente, todo eso que comentas también está bien vivirlo de primera mano, porque al final estás poniendo soluciones a problemas que existen en la organización. Al final tienes gente que quiere gestionar mejor sus datos y tu rol ahí es como darle una herramienta para que eso vaya mejor y darle una pensada para resolver ese problema. Pues al final no hacemos herramientas sobre problemas que no existen, sino que vamos evolucionando las cosas, hacemos evoluciones de la L, intentamos hacer otro mecanismo que sea mucho más liviano. ¿Por qué? Porque hay veces que no va. Entonces al final siempre estamos dando una vuelta de tuerca para que al final eso sea lo más gestionable y lo más mantenible, resolviendo problemas que tenemos en el día a día de los equipos. Entonces, Sí, totalmente. Yo también pienso que dentro de la organización está muy imbuido el concepto este de 3X también, en el que buscamos siempre una fase primero de explorar, una de expandir y una de extraer. Y lo que a mí me sorprendió sobre todo fue el tema de buscar siempre esa simplicidad, el tener esta primera fase de explore en la que igual ves diferentes alternativas con diferentes herramientas. Por ejemplo, recuerdo cuando nos replanteamos todo el tema de más la capa
analítica del dato, lo que sería Data Transform, que ahora tenemos los Analytics Smart, que hicimos ahí diferentes spikes, probando herramientas como Spark, que igual no era algo que usábamos dentro de la organización, pero que igual de primeras parecía que era algo más cercano a backend, algo con lo que ellos podían estar más cómodos. Entonces pusimos un MVP, tanto con Spark como con DBT, que es la parte core que tenemos en la empresa. Y al final, probando ambas herramientas, pues nos seguimos quedando con DBT, al ser la pieza como fundamental de todos nuestros productos. Y eso es algo que a mí me sorprende bastante de experiencias previas que había tenido. Y que es verdad, pues hay clientes igual que montan arquitecturas que igual pueden ser un poco más complejas o lo que sea, pero al final en el día a día, siempre con mejora continua, intentando simplificar procesos, que al final eso va a hacer nuestra vida también más fácil de mantener, más robusto y todo más eficiente. Totalmente, o sea, yo creo que ese es un muy buen punto y sobre todo como equipo de plataforma horizontal es súper importante tener reducido tu stack. Evidentemente en el mundo de data hay muchas cosas que van cambiando todos los días y evidentemente tú tienes que ir surfeando esa ola lo mejor que puedes, porque básicamente hay muchas tecnologías nuevas y en el momento que hay una tecnología disruptora que te aporta más que lo que tienes viejo, tienes que dar el cambio y migrar todo lo que hay a la nueva y tratar de dejar lo menos posible con la vieja, porque en el momento que mantengas varias tecnologías, al final eso a lo mejor no en el corto plazo, pero en el largo plazo acabas pagando muchos intereses solo el hecho de tener que mantener 2, 3 piezas diferentes que hacen lo mismo, que pueden fallar, tienes que tener que actualizarlas, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que tener un stack lo más reducido posible, que cubra las necesidades y no irte a otra cosa salvo que sea imperativo, también es muy, muy guay y al final nos aporta valor en cuanto a que no tenemos que estar en el día a día apagando fuegos tanto. Vale, pues ahora que hemos hablado un poco de los orígenes, todo el tema de plataforma, que al final era un trabajo más puro de ingeniería de datos, como se conoce dentro de la industria, ¿con qué otros retos nos hemos enfrentado en los últimos años? Pues una muy buena pregunta. La verdad, una vez tuvimos gestionada esa parte de plataforma que hemos visto, al final otro tipo de retos más tirando a ciencia de datos, algoritmia y todo esto, para mí tenía una complejidad añadida que es que tiene un poquito más de incertidumbre. Es decir, en ingeniería de datos, pues más o menos sabes que tienes que llevar un dato del punto A al punto B, mucho se tiene que complicar para que eso no pase. Evidentemente depende de la escala del problema y todo esto, pero ya cuando te metes en temas de algoritmos, temas de predicciones, tienen una componente de incertidumbre que no tiene otro tipo de proyectos. Y eso es precisamente en lo que tienes que cuidar, sobre todo en la primera fase, porque al final tienes que decidir muy bien en qué proyecto te vas a meter, cuánto impacto vas a tener, porque la complejidad va a subir, y sobre todo tienes que garantizar que más o menos que esa primera batalla que vas a resolver o primer proyecto que te vas a meter tiene que tener un buen impacto positivo. ¿Por qué? Porque al final la organización está apostando por ti bastante, por tu equipo, y al final pues tienes que demostrar el valor que vas a añadir, porque ese tipo de proyectos, si no están muy bien montados, muy bien especificados, qué se quiere hacer, qué valor se quiere añadir y por qué, es fácil que acaben mal o que acaben en un limbo que no sabes si aporta valor o que acaba mucha complejidad que no se acaba manteniendo. Entonces yo creo que lo principal de esa transición que hicimos de plataforma a algo más de negocio es elegir con qué batalla o qué proyecto nos queríamos pegar, ¿vale? Que estuvimos ahí un periodo de discusión bastante grande hasta que encontramos justo el proyecto que más nos cuadra a todos, que al final es un proyecto de enrutado, que es un problema que Mercadona Tech tiene todos los días, que básicamente es cómo distribuyo yo los pedidos que tengo que entregar al día siguiente en los camiones que salen desde nuestras colmenas y nuestras tiendas, de una forma óptima. Trato de equilibrar a todos los repartidores para que lleven el mismo carga física más o menos. Trato de hacer las rutas más cortas. Quiero preservar también la cadena de frío para que al final todo le llegue al jefe de la mejor forma posible. Son muchas restricciones del problema que se tienen que tener en cuenta y eso al final hace que nuestras rutas sean lo mejor posibles en el día a día, ¿vale? Entonces, justo ese tipo de problemas es el que tomamos como primer camino, que ya lo visteis vosotros de primera mano ya, y también fue un recorrido muy chulo, pero yo diría que lo principal de esa transición al final es, uno, tener confianza desde la parte de arriba de la organización, porque si no al final es muy difícil que se hagan ese tipo de proyectos bien, y dos, sobre todo tener sinergias con todos los equipos horizontales con los que estás trabajando, ¿vale? Tanto las verticales de producto involucradas, como procesos, como cualquier parte que tenga que ver con tu trabajo el día a día, todos tienen que tener en la misma dirección y todos remar en la misma dirección, y ahí es cuando realmente sale un proyecto con mucho impacto, con muchos casos corner que has tenido en cuenta o que no has tenido en cuenta al principio y después los vas mitigando sobre la marcha, que nos ha pasado también, y al final es donde un proyecto de esa índole pues brilla y te hace, digamos, justificar esa transición a un poquito más allá de plataforma. Pero bueno, ¿cómo lo habéis visto vosotros de primera mano? Ha sido un cambio que hemos notado bastante en el equipo, porque al final, como decíamos antes, que éramos una horizontal, que proveíamos herramientas para las verticales, que son las que llegaban a ir a desarrollar esos productos que tienen en cuenta procesos de Mercadona Online. Seguimos como horizontal, pero al final
hemos sido capaces de, para desarrollar algún problema que tenía una vertical, introducirnos un poco con esa vertical, ir de la mano un poco sin separar, que al final intentar pues esa simplicidad que decíamos y eso, si vamos a resolver el problema del enrutado, pues nosotros por nuestra parte intentar hacer la calculadora de rutas, ellos por su parte intentar representar ese dominio que tienen las rutas y todo lo que necesitan para hacer funcional esa aplicación. Y al final ha sido un cambio importante que hemos podido llevar a cabo porque somos al final también perfiles generalistas, que somos capaces tanto de entrar a lo técnico del viaje del dato, de las transformaciones, de las herramientas de los datos, como también un poco más esa algoritmia que dices. Y bueno, otros cambios que han ocurrido también, pues era, por ejemplo, teníamos reuniones en las que decíamos el seguimiento de nuestros objetivos, cómo iban, y recuerdo al principio cuando estábamos en esa como fase original que hemos comentado antes los tres, que era una reunión más técnica donde decíamos los avances de nuestra horizontal, a la que asistían sobre todo los TLs de las otras verticales porque era muy técnico, y ahora ya estas reuniones donde decimos los avances de los objetivos las hacemos conjunto de las verticales. Y al final también ha sido importante el relacionarnos con procesos también, el ir hasta la colmena, por ejemplo, en el enrutado que fuimos, pues hemos estado más cerca de negocio, más cerca de estos productos, de cómo contrastarlos, cómo verlos, cómo ponerlos en producción ya de primera mano, más allá de cómo estar en un segundo plano que estábamos antes, ambos igual de importantes pero diferentes. Y bueno, Miki, creo que nos puedes contar un poco más de esas relaciones, de ese cambio. Sí, totalmente. Al final pasamos de hacer un producto como horizontal, que es algo que nos suele pasar, que tiene bastante impacto en el negocio, pero es un impacto más invisible, igual para algunos de los trabajadores de la empresa, no es algo que se vea tanto en el día a día. Al final nos encargamos de algo que es muy tangible y que se ve. Entonces, eso para el equipo de data sobre todo supuso en primer lugar pues integrarse en el día a día de lo que era un equipo de una vertical, como es la vertical de primera milla. Entonces tuvimos que pasar a hacer con ellos sus rituales, estábamos en sus dailies, compartíamos el mismo Jira con las mismas tareas, las tareas estaban impuestas y sobre todo tuvimos que hacer una fase de mucho trabajo en pairing con ellos, en el que teníamos que ponernos de acuerdo tanto la parte de cómo ellos querían al final que esta calculadora resultase en su backend, como nosotros estar contentos con cómo quedaba lo que era la arquitectura y el scaffolding de esta calculadora en nuestro repositorio, porque al final, aunque ellos son un consumidor de esa calculadora, la parte de que de ese producto salgan bien las rutas, la responsabilidad es nuestra y al final el control de cómo estaba todo escrito por debajo es nuestro. Entonces recuerdo muchas sesiones tanto con el equipo de staff como con ellos para que todo esto saliese bien. Y al final nos llevamos lecciones muy importantes aprendidas de este trabajo que luego también hemos ido incorporando en otra serie de iniciativas que hemos afrontado. Por ejemplo, pues la importancia de cada restricción de negocio que ponemos, por ejemplo, pues que yo quiero que las cajas de frío no superen cierto umbral, pero si te pasas un poco no pasa nada, pues como testear cada parte pequeñita de esta implementación para asegurarte de que eso nunca va a romper. Y luego también la importancia de tener con ellos un contrato de input de datos que nos van a pasar y nosotros decirles el output que siempre vamos a garantizar que va a ser el mismo. De esta forma estandarizas el proceso, ellos te construyen el input, es un punto en común que tenemos los dos equipos y nosotros siempre les damos el mismo output y ellos ya con ese output pues lo parsean como quieran, lo tratan como quieran y luego también lo comunican aguas abajo a la siguiente parte de nuestra cadena de montaje, porque al final no acaba todo en las rutas. Esas rutas luego se le comunican a otra vertical, que es última milla, y esa vertical ya la tiene que traducir en vehículos reales con una matrícula y un conductor que va a sacar por la puerta esos pedidos. Viendo en retrospectiva, una de las claves del éxito de ese proyecto al final fue separar responsabilidades, porque al final tienes un equipo especializado en que la calidad de las rutas esté bien y otro equipo en que eso se cumpla todos los días y que vaya en producción bien y que tenga una calidad de código suficiente para que todos los días estemos tranquilos y que salgan rutas por la puerta, por así decirlo. Son dos problemas totalmente diferentes y al desacoplarlo y definir unas interfaces claras entre equipos nos permitió poder iterar de forma rápida cada parte y al final componer un producto que se usa todos los días, básicamente. Bueno, y el problema de las rutas no es el único, ya fue nuestra primera gran salida, pero desde entonces hemos estado
en distintas partes del negocio, ¿no? ¿Qué otros problemas os vienen a la cabeza? Pues una vez con ese producto, más o menos, se demostró pues al final que pues, se podían hacer cosas chulas, pues han ido saliendo cosas en diferentes puntos de la cadena de montaje. En la que estamos trabajando ahora es una predicción de la demanda, básicamente al final para planificar bien todos nuestros recursos del año siguiente, contar con la plantilla de trabajadores que nos hace falta, pues tenemos que dimensionar un poco cuánto esperamos que se va a vender en el mercado el año que viene, que es un reto súper chulo, lleno de incógnitas, dificultades y todo esto. Lo mismo, aquí la clave del éxito es al final colaborar bien entre los equipos que te rodean. Lo bueno que tiene Mercadona es que es todo in-house, es decir, tienes expertos del proceso en cada una de las verticales y saben un montón de esa casuística. Entonces no hay nada mejor que escucharles, ver qué problemas han ido viviendo históricamente para al final hacer un producto con la calidad que se espera. Pues aquí le ocurre un poco lo mismo. Al final, al tener esos expertos, en este caso de negocio, que ya saben un poco lo que han ido viviendo históricamente con la predicción de la demanda, pues sus inputs valen mucho. Y al final eso te ayuda a construir productos razonables que les valga al usuario, porque al final son los que van a usar ellos ese producto para mejorar su día a día y que aporte valor a toda la cadena de montaje. Aunque sean proyectos muy difíciles, por así decirlo, de conceber, como todo es in-house, las verticales tienen mucho conocimiento ya, te puedes aprovechar de ese conocimiento, aportar tu granito de arena desde un punto de vista plataforma o datos, para al final tener una solución lo más escalable y robusta posible. A mí también me viene a la cabeza el problema del e-commerce al final, de la aplicación. Esa primera cara con la que interactuamos con ellos y también nos hemos metido un poco, se ha intentado mejorar de la mano pues entre staff, entre el equipo de e-commerce y entre data también. Primero empezamos con un pequeño proyecto, ¿no? De intentar mejorar la ordenación dentro de las categorías de los productos y luego a partir de ahí vimos también la necesidad de los datos, que hemos dicho de ya antes teníamos pues el viaje de los datos, pero también necesitamos algunos datos que antes a lo mejor no eran necesarios o no se sabía, ¿no? También se ha creado ese envío de más datos que eran necesarios, esa categorización y esa nueva herramienta para tener todos los eventos, para luego ya conseguir también desde nuestra parte pues analizarlos, hacer la predicción y luego volver a integrarnos, como hemos dicho antes, como era el caso de Primera Milla con las rutas, pues ahora con e-commerce, de cómo integrarnos, cómo enviarles esa predicción, cómo ellos lo quieren mostrar, cómo el equipo de diseño decide en base a eso si mostrar más productos, menos. Al final, bueno, que la cadena de montaje esté unida y funcione. Y ese caso también ha estado chulo. Yo también pienso que el hecho de que este primer problema de optimización que hicimos, el de las rutas, el hecho de que diera tan buenos resultados, pues dio pie a que desde toda la cadena de montaje se plantease el tema de que hay otros procesos de optimización dentro de Mercadona Tech y pues hasta ahora muchos equipos lo trataban de forma separada y esto ha creado igual algunas ineficiencias y si todos esos procesos se pudiesen centralizar en un solo equipo, que en este caso es el equipo de data, pues tendríamos todo de una forma más estandarizada, más simplificada y demás. Hemos estado también, una vez que tenemos las rutas, planteamos también, por ejemplo, el problema del enlotado, que es básicamente una vez que estas rutas han salido, cómo vas a colocar ahora estos pedidos para que los pickers, que están aquí trabajando para ir preparando todos esos pedidos en las cajas, pues tengan que hacerlo de la mejor forma posible, que se vaya a tardar el menor tiempo posible, que para ellos al final esto es un almacén muy grande para que tengan que viajar el mínimo tiempo posible entre un producto y el siguiente, y es algo que también vamos a poner ahora en producción. Esto sería más aguas abajo de la cadena. Si seguimos aguas arriba, pues lo mismo. Al final, en base a la demanda que vamos a dar con Demand Forecasting, pues luego esa demanda hay que traducirla en una oferta al final que se va a poder ofertar, pero eso va repartido pues por diferentes áreas de demanda y hay que decir cuántos vehículos se van a distribuir en cada una de esas áreas de reparto que al final creamos dentro de Mercadona. Pues esto también es un problema que se presta a utilizar un algoritmo de combinatoria, un algoritmo de optimización y es algo de lo que también nos estamos haciendo cargo. Aquí también recuerdo ese tema del principio que surge siempre de ¿me lo monto o me lo compro? El hecho de que, por ejemplo, en la parte del enrutado decidiésemos montarlo nosotros utilizando una herramienta open source como es ORTools, pues ahora nos ha dado también esa libertad y esa flexibilidad para adaptar esta herramienta a todos estos procesos, con lo cual, pues eso, reducimos stack, simplificamos y hacemos que todo sea más eficiente. Yo aquí mencionaría también que todo ese tipo de proyectos al final vivimos en una cultura de empresa que al final hace que las cosas pasen y pasen en un tiempo finito. Es decir, que al final no es que te pones un proyecto, típico proyecto de 3 años vista que a ver si acaba bien o no acaba bien. Aquí al final todas las cosas que nos comprometemos como equipo suelen tener horizonte de un Q y más o menos pues básicamente
te amoldas a ese horizonte y al final pues las cosas pasan muy rápido y aportas valor también de forma muy rápido. Aprendes muy rápido también, hay veces que fallamos, otras veces que acertamos, todo ocurre muy rápido y haces una cultura que al final te hace que como profesional crezcas mucho al final. Sí, y pues es un poco lo que estamos haciendo ahora, ¿no? ¿Y cómo veis el futuro? Porque también ha habido muchos cambios últimamente con todo el tema de IA, no IA, todo el hype ¿cómo lo estamos viviendo? Para mí, los últimos meses creo que han sido un cambio bastante revolucionario. Al final, recuerdo ese final de Q1 en el que tú nos dijiste, pues mira, dentro de la empresa se está probando agentes de inteligencia artificial para el día a día de los equipos y nos pediste pues que hiciésemos cada uno un Spike simplemente para familiarizarnos con cómo eran estas herramientas y si podíamos integrarlas en nuestro día a día. A mí este primer proyecto me sorprendió bastante, pues algo que yo en mi cabeza tenía pensado que si lo afrontase una persona solo igual te llevaría 3, 4 meses, pues al final en una semana una sola persona con la ayuda de estos agentes, pues eres capaz de sacar un MVP, que obviamente no va a ser el producto final, pero sí que es verdad que en esta fase de exploración, de probar si algo tiene sentido y mejora lo existente, es algo que te acelera mucho. Ahora pienso que eso, que estamos en una fase de ver cómo podemos adaptar este tipo de herramientas, no solo a esta fase más exploratoria, sino a nuestro día a día. Sí, porque al final, como dices, en esa fase un poco de explore tiene un poco un uso que se puede utilizar de manera más, pues bueno, hacer directamente alguna pregunta y que la IA al final te resuelva el problema, vas corrigiendo poco a poco y al final quieres probar mucho y ver qué resultados tiene, pues a gran nivel, entonces tampoco hay que ir a hilar fino y luego, sin embargo, ya estamos viendo también cómo aplicarlo, ¿no? En otras fases también, como decíamos, de ya más de poner en producción, de cuando hemos decidido una herramienta pues vamos a por ello, vamos a desarrollar pues ese algoritmo de esta manera y un poco también hemos estado pues probando, que parece que hace mucho, pero fue hace 2 meses cuando nos dijo eso Rubén, de intentar ir viendo qué ventajas tenía, qué contras tenía, también cómo adaptarnos de otra manera, en este caso pues también acelera un montón, simplemente que yendo un poco más despacio, teniendo también muy claro todo lo que quieres planear, que igual antes no necesitabas una fase de planificación tan larga porque cuando ibas poco a poco en el problema ya ibas decidiendo, ahora como le tienes que dar ya las decisiones hechas, pues un poco esa fase de planificación más extensa y bueno, ahí estamos. Para mí, en colación a este punto que habéis dicho de la IA, una de las cosas que me gusta de Mercadona, que también antes lo he dicho, es que es una empresa muy pragmática. ¿Qué quiere decir eso? Que las tecnologías que sirven las adopta, las que no sirven pues no las adopta. En este caso de la IA, como mínimo, como decís, es una tecnología tan disruptora que como mínimo lo que hay que hacer es probarla, ver si te viene bien, no te viene bien. Ahora sobre todo estamos en nuestro día a día pegándonos de cuál es la mejor forma de integrar estas herramientas en nuestro flujo de trabajo a día de hoy. ¿Por qué? Porque al final esto no va a automatizar cosas ni tal, va a acelerar a las personas. Y básicamente, al final lo que buscamos aquí es no sustituir el criterio tiene que estar, al final tiene que haber un responsable de todas las cosas. Y creo que eso es muy guay y eso es algo que Mercadona está preservando muy fuertemente. Entonces, para mí eso también está muy guay. Bueno, pues hasta aquí nuestro viaje, nuestra historia. ¿Tenéis alguna reflexión final que queráis compartir? Sí, yo al final me acuerdo aún cuando estaba terminando el proceso de entrevistas que se comentó, "Buah, pues aquí siempre tenemos iniciativas y nunca nos estamos aburriendo, siempre estamos haciendo cosas divertidas". Y yo decía, pues no lo sé, no me lo termino de creer, pero bueno, vamos a empezar porque es verdad que tiene pinta de ser un proyecto muy apasionante y lleno de retos. Y es cierto, tú piensas que en un Q están acabando las cosas y dices, ¿y ahora qué otro reto voy a tener? ¿O cómo va a poder continuar esto para seguir siendo, pues eso, tan apasionante? Y siempre cuando se plantean los nuevos objetivos salen nuevas cosas que igual no tenías ni en mente hace un par de meses. Pienso que es un trabajo bastante interesante el que hacemos cada día. Sí, muy interesante. Yo, desde mi experiencia, bueno, ha sido mi primer trabajo. La carrera que cursé, pues está relacionada con este trabajo y la verdad es que esa oportunidad al final de haber hecho ciencia de datos, donde nos intentan mostrar un poco todos los caminos que recorre el dato, pero al final de lo que te muestran en la teoría a aplicarlo en la práctica, pues dista mucho en algunos trabajos y es complicado a veces encontrar que sea justo de lo que has estudiado y la verdad es que ha sido un viaje y un proyecto y está siendo muy chulo en el que he tenido la suerte de ver desde el principio, ¿no? Desde esos orígenes que hemos dicho de plataforma, de
cómo hacer disponibles esos datos y ahora sacarles valor con otras técnicas que también habíamos visto en la carrera, pero cómo hacerlo en un ambiente de trabajo y cuando hay una aplicación pendiente de eso, la verdad es que ha sido una oportunidad muy chula y está siendo una oportunidad muy buena. Pues me alegro mucho que estéis tan contentos, yo también estuve contento. Y nada, cerramos aquí. Muchas gracias a vosotros por venir hoy y compartir esta charla conmigo también. Y muchas gracias a Aguacatalk por darnos este rinconcito para poder expresar lo que hemos vivido estos años. Sí.